En relación con el presupuesto, lo que hemos venido discutiendo en Chile 21 más o menos se podría sintetizar en tres aspectos. En primer lugar, llama la atención que el presidente y el ministro de Hacienda siguen hablando de que Chile está creciendo un 6% anual, y si bien la última cifra fue bastante positiva, lo cierto es que las expectativas de crecimiento para el año 2012 y 2013 muestran una tendencia que estamos volviendo a crecer a los niveles de la última década, en torno al 4,4%, que fue la tasa de crecimiento promedio en ese periodo, y en ese sentido las promesas del presidente en cuanto a relanzar la economía chilena no son sino promesas. Efectivamente, Chile creció el 2011 y 2012 en 6%, ello explicado en buena medida por el efecto rebote luego de la caída del producto en 2009 y por otra parte como efecto del terremoto. Pero hacia adelante la economía chilena está creciendo en torno al 4,5-5%. Digo esto porque creo que el proyecto de presupuesto tiene un cierto sesgo optimista que puede ser que no se vea concretado. Todos sabemos que Europa está pasando por una situación difícil, Estados Unidos no termina de retomar la senda del crecimiento normal, China viene bajando su ritmo de crecimiento y en ese sentido creo yo que las expectativas del gobierno pueden ser un tanto optimistas. De partida, mientras que el gobierno está esperando para el próximo año un crecimiento de un 5%, para este año un crecimiento de 5%, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional se ubican en torno al 4,7%, y para el próximo las expectativas del gobierno son 4,8% y las del Fondo Monetario Internacional 4,5%. Yo tengo la impresión de que la visión del FMI puede ser más certera en función de su evaluación más precisa respecto a lo que ocurre en la economía internacional. Y el otro elemento que a mí me sugiere que quizás las expectativas del gobierno son optimistas son las referidas al ingreso. Para estimar los ingresos del sector público, el gobierno está utilizando un precio del cobre en torno a 3,40 dólares la libra. Ese es hace 2 o 3 meses, o sea, es cierto que ahora el precio del cobre ha alcanzado un 3,70 más o menos en los últimos días, pero hace un mes estaba en 3,40. En ese sentido, es probable que una cierta mayor desaceleración del crecimiento de China podría de alguna manera tener como efecto un precio promedio del cobre menor. En ese sentido, creo yo que en esos dos aspectos radica un cierto optimismo en la mirada del gobierno. Lo otro que quiero hacer un llamado de atención es respecto al tema de educación. Es cierto que hay elementos positivos en lo que se refiere al presupuesto de educación. El aumento de las becas me parece muy importante. Es de esperar que una vez que se apruebe esa cifra existan los mecanismos adecuados para que la gente que pueda acceder a esas becas efectivamente acceda. Pero lo que yo quiero señalar es que el gobierno ha señalado que el presupuesto de educación se eleva hasta representar un 4,6% del Producto Interno Bruto, lo cual es positivo. Sin embargo, deja en evidencia que estamos muy por detrás del promedio de los países de la OCDE. En los países de la OCDE, en promedio, la educación recibe un monto superior al 6% del Producto Interno Bruto. Países que están más avanzados en materia educacional que nosotros destinan una mayor parte de los recursos. Se puede decir de que, claro, no se puede todo lograr de un día para otro, pero hay que recordar que el gobierno defendió su reforma tributaria o su pequeño ajuste tributario, y el hecho que bastaba con agregar $1.000 millones en el primer año al presupuesto público porque existían suficientes disponibilidades. Lo que queda claro es que no habían recursos suficientes para el esfuerzo que necesitamos en educación. Probablemente lo mismo se puede decir para salud. Hemos visto los problemas que hay en
en la asistencia pública, que muchos especialistas dicen que es solo parte del problema, que no es solo un caso, sino que expresa la situación más generalizada de deficiencia del sector público de salud. En definitiva, el presupuesto es poco cauteloso, revela un excesivo optimismo. Los gastos los requeridos en educación son mayores de los que reconocía el gobierno y que la llevaron a objetar un mayor incremento de los tributos. Y lo importante es tener en cuenta que no solamente los recursos, el aumento de recursos no es todo lo que necesitamos, sino que parte importante de esos recursos en educación y en salud van a ir al engrosar las utilidades de los sostenedores en la educación con fines de lucro. Y ese es un problema que también hay que considerar.